Y así cortejaban antiguamente. Volvemos a Fuentejalón. Los vecinos tienen problemas y todo por culpa de los últimos robos que se están produciendo en esta localidad. Hace unos minutos hablábamos de los robos de cobre, pero buenas tardes de nuevo, Nuria, no son los únicos. Hola de nuevo, Susana. Pues no son los únicos. Los vecinos, los tenemos aquí al lado, están totalmente hartos porque no solo se producen robos de cobre, sino que también en los últimos días se han producido 8 robos de coches. María Ángeles, buenas tardes. Usted es la alcaldesa de Tabuenca. María Ángeles, dígame usted, 8 coches han robado en los últimos días. A ver, es que cada vez que hablas con un vecino te cuenta alguno más. Yo sé que robaron 3 en Magallón, 1 en Alberite, 1, por cierto, hubo un intento de robo en Tabuenca. Por cierto, el delincuente se pudo detener por la Guardia Civil gracias a la colaboración ciudadana. Y claro, ahora me estoy enterando que han robado otro tractor aquí en Fuentejalón y bueno, es que 8, si dicen 8 serán, a lo mejor son más, porque llevamos una oleada de delincuencia que esto es tremendo. ¿Y cree usted que pueden tener relación con el robo de cobre? Es decir, que roban los coches para luego poder transportar el cobre. Hombre, pues eso, no sé, puede ser mi opinión, la Guardia Civil sabrá, pero puede ser que no esté relacionado, que sean diferentes cuadrillas o pandillas, porque para el robo del cobre parece ser que es más normal que roben tractores para tirar del cable. Los coches, pues no sé, yo creo que no, Antonio, ¿Fuentejalón también pasan robos de estas características? Sí, pues el año pasado te puedo decir que hubo robo de cobre de más de 60.000 euros, pues hicieron unos destrozos por quitar las bobinas y quitar en los pozos, y claro, esto lleva a las consecuencias de que ya no es el dinero, también consta el dinero, ¿no?, pero no poder utilizar los regadíos para sus momentos puntuales regar. ¿Y les afecta en su día a día? Me dice Susana, se les afecta al día a día, claro, se quedan sin telefonía fija, sin internet. Ese problema es tremendo porque afecta a ver la vida diaria de un pueblo. Pues estamos hablando del consultorio médico, que ahora funcionan por internet, el ayuntamiento, las cajas. Es que se acaba la vida del pueblo, no se puede hacer nada esos días. Y de hecho, pues como bien habías comentado, llevamos desde diciembre 4 veces, en 5 días han sido 2 veces y es que esto pues no sé dónde va a parar. ¿Y saben quién pueden ser los ladrones? Pues creo que la Guardia Civil los tiene ya un poco localizados. ¿Qué pasó el martes? Estuvieron casi a punto de pillarles. Pues gracias a que una vecina del pueblo me llamó diciendo que no había teléfono, en ese momento pues yo estaba fuera y yo rápidamente llamé a la Guardia Civil. Se pusieron en marcha y los pillaron pues aquí, en la zona esta, claro. Entonces ahí pues empezó la persecución y demás y se escaparon por lo que... No lo sé, pero vamos, que eso dio lugar a que la avería se pudiera reparar. Al día siguiente ya estaba reparada, porque si no acude la Guardia Civil, pues aquí hubiera sido ya lo mismo que en diciembre, 4 o 5 días o... Brevemente, ¿van a tomar medidas? ¿Perdón? ¿Van a tomar medidas de algún tipo? Hombre, pues esperemos. La Guardia Civil está trabajando día y noche, de eso sí que tenemos constancia y esperemos que alguna vez se termine con esto. Porque... Estas son, Susana, las consecuencias. Como decía, la Guardia Civil está trabajando para que no se produzcan más robos como de este tipo. 4 han pasado desde el pasado mes de diciembre en esta zona, en el campo de Borja. Gracias, Nuria. Buenas tardes. ¿Te vas a dónde vas, Jorge? ¿A nadar? Qué bien, a nadar. Pues tú, escucha, a mamá, un beso. ¿Le das un beso a mamá? Tiene que correr un poco más, ¿no? Pero que no ha pitado a tiempo, ¿no? No, ahora vamos a marcar, pero esa está bien pitada. Esa que ha pitado ahora está bien pitada. Como favorece a su equipo. Hoy en Teruel están de fiesta. Un año más celebran su tradicional sermón de las tortillas. A primera hora de la mañana comenzaban los preparativos para esa comida popular que ha tenido lugar a las afueras de la ciudad, pero a esta hora la cita está en la Plaza de Toros. Buenas tardes, Noelia, tarde taurina la que estáis viviendo.